Hola a todos. Ahora en este ejemplo vamos a agrupar esos datos que nos están dando en la tabla que tenemos en la parte de abajo. El ejemplo nos dice que los datos que se dan a continuación corresponden a los pesos en kilogramos de 80 personas. Ahí tenemos los pesos de esas 80 personas. En nuestro caso, para poder llenar la tabla que tenemos en la parte de abajo, tenemos primero que nada que buscar el valor mínimo y el valor máximo. En nuestro caso, el 52 viene siendo el valor mínimo. Entonces, mi valor mínimo va a ser 52. Y mi valor máximo en este caso va a ser 83. Ahora, ya que tengo esos dos datos, voy a buscar el recorrido. El recorrido se obtiene de restar el valor máximo, que es 83, menos el valor mínimo, que es 52. Y eso nos va a dar 31. Ahora bien, necesito conocer también el número de clases que voy a utilizar. En este caso, si se fijan en la tabla, tengo varios espacios, varios renglones. No voy a usar todos. Mínimo tengo que ser más o menos cuáles van a ser. Entonces, para eso vamos a usar la siguiente fórmula que dice 1 más 3.32 por el logaritmo base 10 de 80. ¿Sí? Ya con eso vamos a poder resolver parte de nuestro ejercicio y ya vamos a ir teniendo ciertos datos. En este caso utilizamos nuestra calculadora científica. Depende de la marca que tengamos en la calculadora científica, probablemente sí me permita poner logaritmo, entre paréntesis el valor y ya. O si no, tengo que anotar primero el valor y luego ya lo demás. Entonces, en este caso es 1 más 3.32 por el logaritmo base 10 de 80. Esta calculadora me pide primero anotar el valor y luego ya presionar el logaritmo. Entonces, ¿se fijan? Pues ahí está. Este número no es la respuesta, es logaritmo de 80. Ahora sí, igual. Y la respuesta me da 7.31. Entonces, 7.31 es el total de clases aproximadamente. Vale. Obviamente que no podemos utilizar 7 clases y mochar otra clase. Tienen que ser números enteros. Entonces, por redondeo, voy a dejarlo en 7. Entonces vamos a utilizar 7 clases. Ya que tengo el número de clases, tengo que conocer el tamaño de mi clase. Eso le llamamos amplitud. Y la amplitud, para poder encontrar su valor, lo que hacemos es dividir el recorrido, que en este caso es 31, menos el total de clases, que va a ser 7. ¿Sí? Entonces, regresamos a nuestra calculadora, hacemos una simple división de 31 entre 7 y nos quedan 4.42 y muchos decimales. 4.42. Bueno. Aquí depende de tu maestro cómo se hayan puesto de acuerdo. Si van a usar un solo decimal, 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales, etcétera. En este caso, yo con mis alumnos nos pusimos de acuerdo y vamos a trabajar con un solo decimal. Entonces, va a quedar truncado en 4.42. Perdón, 4.4. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar nomás con un solo decimal. Y ese va a ser el tamaño de la amplitud. Ahora, el tamaño de la clase depende mucho también de cómo ustedes lo hayan analizado, porque también hay otra forma. Pueden sacar la raíz cuadrada de 80 y también les daría el tamaño, el número de clases, y con base a eso, pues ya sacan la amplitud. Bueno, con mis alumnos también decidimos hacer ciertas cosas en la tabla, que puede variar un poquito dependiendo de cómo se les hayan enseñado a ustedes en sus respectivas formas de trabajo. Entonces, puede haber variaciones pequeñas en qué números pertenecen a una clase, qué números pertenecen a otra, pero el chiste es de que ustedes vayan aprendiendo cómo se va formando la tabla. El procedimiento es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, ya que tenemos los datos, prácticamente ya ya encontramos el mínimo, el máximo, el recorrido, número de clases y la amplitud. Ahora sí, ya teniendo en cuenta esto, pues ya podemos hacer lo siguiente.
Primero, vamos a empezar con la columna de clases. En este caso, la columna de clases, sacamos 7 clases en total. Entonces voy a anotar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Ahora, el límite inferior, lo que voy a hacer es, voy a tomar el valor más pequeño, que en este caso es 52. ¿Sí? Ahora, para el límite superior, en este caso, lo que voy a hacer en la calculadora es sumar 52 más 4.4. Entonces, teniendo en cuenta eso, 52 más 4.4 y nos da 56.4. Y ese es el número que vamos a anotar ahí, 56.4. Ahora, el siguiente límite, el límite inferior de la segunda clase, lo único que vamos a hacer es sumarle un decimal al 56.4. Entonces, tomamos otra vez nuestra calculadora, 56.4 más 0.1 o 0.1 y nos da 56.5. Y ese es el valor que vamos a anotar aquí, 56.5. Ahora, para el límite superior de la segunda clase, a ese 56.5 le voy a sumar el 4.4, que es la amplitud. Y me queda 60.9 y aquí voy a anotar 60.9. Y así debemos de seguir. Recuerden, al siguiente valor, al 60.9, le voy a sumar un decimal y eso me va a dar 61. Vuelvo a sumar 4.4 al 61 y así sucesivamente. Entonces, mientras ustedes hacen eso, yo también lo voy a hacer. Entonces, ahí regreso. Ok, muchachos. Si ya seguimos el procedimiento, entonces si se fijan, ya tenemos los demás datos en los límites inferiores y superiores de la clase 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora sí, lo que sigue es qué valores pertenecen a la primera clase, segunda clase, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. De ahí vamos a utilizar ciertos colores para indicar quiénes ya. Entonces, por ejemplo, bueno, yo primero voy a borrar lo que ya había señalado, pues para no confundirnos ahorita. Entonces voy a borrar esto y voy a borrar. Ahora sí. Por ejemplo, de este color azul voy a trabajar con la primera clase, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es tachar, rellenar, circular, como ustedes quieran, como ustedes gusten. Ustedes también lo pueden hacer. Para saber qué números pertenecen precisamente a la primera clase. Por ejemplo, va a ser de 52 a 56.4. Si se fija, no tenemos ningún decimal, entonces nos preocupamos por 56. Hasta 56 vamos a buscar. Entonces, en nuestro caso, buscamos en la primera columna, no tenemos ni siquiera 50. En la segunda sí tenemos 50, pero nomás nos sirve el 54. Entonces, este es el valor que voy a trabajar. Ahí vi una disculpa. Okay. Entonces tenemos el 54 y luego buscamos 50, 50, 52 arriba. Seguimos, y tenemos este de aquí. Si se fijan, solamente tenemos 3 valores, entonces aquí vamos a anotar un 3. Ahora, para el siguiente valor voy a utilizar este color, bueno, este rojo. Vamos a trabajar con ese rojo, vamos a trabajar ahora con el 2, la clase 2. Aquí va a ser de 56.5 a 60.9. No es 70, no es 61, es 60.9. Entonces, como no existe 56.5, vamos a empezar de 57 al 60, ¿sí? Y los vamos a buscar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este 60, este 61 no me sirve,
lo ignoramos. Este 59 sí me sirve. Luego este 61 recuerden que lo ignoramos. Este 57 sí me sirve. Seguimos. Este 57 me sirve. Seguimos. Este 58 me sirve. Ignoramos los 62. El 58 me sirve. Seguimos. Ay, perdón, el 70 no. Y ya. Y prácticamente son todos. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí vamos a anotar un 6. ¿Sí? Que feo el 6, pero es un 6. Ok. Y así vamos a seguir. Entonces, para no hacer más largo el video, voy a hacer las búsquedas. Ustedes vayan haciendo las búsquedas y ahí regresamos. Muy bien, ya terminé. Si se fijan, ya quedó todo colorido el asunto. Entonces, recuerden ustedes también fijarse si lo hicieron bien, lo hicieron correctamente. Entonces, de acuerdo a nuestra búsqueda, la primera clase quedó como frecuencia 3, la segunda clase 6, la tercera 21, la cuarta 26, la quinta 14, la sexta 6 y la séptima 4. Entonces, ya nomás verificamos que esté correctamente bien, que no nos haya faltado ningún dato, ningún valor. Si sumamos 3 más 6 nos da 9, más 21 30, 26 más 14 son 40, más 30 que llevamos 70, 76, 80. Entonces la sumatoria nos da 80. Entonces ahí no hay ningún problema básicamente. ¿Sí? Entonces hasta aquí estamos bien, no tenemos ningún problema. Ok. Ya que hemos terminado con la frecuencia absoluta, lo que sigue es encontrar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se usa la siguiente fórmula. Para esto pues voy a borrar datos que ya tenemos, que ahorita por lo pronto ya no vamos a trabajar con ellos, ya no es necesario. Esto nomás para darle espacio a los siguientes cálculos. Entonces, para la frecuencia relativa absoluta, lo que hacemos es dividir nuestra frecuencia absoluta entre n y lo multiplicamos por 100. No es necesario poner el porcentaje porque ya sabemos que la respuesta es por ciento, ¿sí? Entonces, nomás vamos a anotar el valor. Y ahí sí podemos anotar decimales. En este caso, por lo general se anotan 2 decimales después del valor que nos está haciendo. Entonces, recuerden, tomamos nuestra calculadora y básicamente decimos 3 entre 80 y lo multiplicamos por 100. Y eso nos da 3.75. Entonces, aquí en este caso, vamos a anotar precisamente ese 3.75. Si hubiera otro 3, no hacemos la operación, rápidamente ponemos el valor. Ahora, tomamos otra vez nuestra calculadora, hacemos el mismo procedimiento. Algunos ya se fijaron que el 6 es el doble de 3. Entonces 3.75 si lo multiplicamos por 2 nos va a dar, ¿sí?, el doble base. Pero hay gente que sí necesita ver cómo se trabaja. Entonces serían 6 entre 80 por 100. Y nos dan 7.5. Entonces aquí anotamos 7.5 o 7.50, como ustedes gusten, como ustedes quieran. Y se fijan, aquí en la clase 6 hay otro 6, entonces aprovechamos y anotamos 7.50. ¿Sí? Entonces, volvemos a hacer el mismo procedimiento. 21 entre 80 y lo multiplicamos por 100. Y eso nos da 26.25. Entonces aquí anotamos 26.25. Nos regresamos. Ahora va a ser 26 entre 80 y lo multiplicamos por 100. Y eso nos da 32.5. Entonces aquí anotamos 32.5 o 0.50. Regresamos.
Y ahora anotamos 14 entre 80 por 100. Y eso nos da 17.5. Entonces aquí anotamos 17.5.50. Y vamos por el último, que sería el del 4. Entonces, 4 entre 80 por 100. Y eso nos da 5. Entonces aquí anotamos un 5. O 5.00. Como ustedes quieran, como se les haga más fácil. Ahora, lo que sigue es la frecuencia acumulada absoluta. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir sumando. Hay dos formas de hacer la suma. Por ejemplo, el 3 lo paso igual. Este 3 de aquí lo paso directamente igual de este lado. ¿Sí? Entonces, este número lo pongo aquí directamente, así como se ve. No voy a cambiar para nada. Simplemente aquí le pongo un 3. ¿Sí? Ahora, el valor de abajo, yo tengo que sumar ese 3 con el 6 que tengo en la clase número 2. Entonces, 3 más 6 me da 9. Ya anoto el 9. Ahora, ese 9 le voy a sumar el 21 para obtener el valor de abajo. Entonces, 9 más 21 me dan 30. Ahora sumo 30 más 26 me dan 56. Ya anoto 56. Luego, 56 más 14 me da 70. 70 más 6, 76. Y 76 más 4, 80. Ahora, esa es una forma. La otra forma es ir sumando, por ejemplo, solamente lo que tengamos de este lado. 3 más 6, 9. 3 más 6 más 21, 30. 3 más 6 más 21 más 26, 50. Y así sucesivamente. Entonces es más fácil la multiplicación en diagonal para obtener más rápido la respuesta. Ahora, la frecuencia relativa pero acumulada es el mismo procedimiento. Lo único que cambia es de que en lugar de utilizar la absoluta, utilizamos la acumulada. Entonces sería la acumulada, que es la F mayúscula, entre n y la multiplicamos por 100. ¿Sí? Entonces, en este caso, volvemos a nuestra calculadora. Regresamos a nuestra calculadora. Al menos el 3 ya sabemos que va a ser el mismo. O sea, dividimos 3 entre 80 por 100 y nos da 3.75. Entonces va a ser la misma cantidad. Ahora, vamos a dividir 9. Sí, que es el siguiente valor. 9 entre 80 por 100. Y nos da 11.25. Aquí anotamos 11.25. Luego tomamos el 30. Lo dividimos entre 80 y lo multiplicamos por 100. Y eso nos da 37.5. Aquí anotamos 37.5. Ahora tomamos el 56. Lo dividimos entre 80 y lo multiplicamos por 100. Y eso nos da 70. Ahora, tomamos el 70. ¿Sí? Lo divido entre 80 y lo multiplico por 100. Y eso nos da 87.5. 87.5. Ahora tomamos el 76 entre 80 y lo multiplicamos por 100. Y nos da el 95. Entonces aquí va un 95. Y por último, 80 entre 80 nos da 1 por 100. Nos da 100. Y con esa parte ya terminamos la frecuencia relativa acumulada. Ahora siguen los límites reales, tanto inferiores como superiores. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, y este es un proceso muy, pero muy fácil. Lo que vamos a hacer es, primero, si ustedes se fijan, ahí termina en un punto 4. ¿Sí? Punto 9, punto 4, punto 9, punto 4, punto 9, punto 4. Lo que vamos a hacer es agregarle un centésimo. Pero ojo, en este caso
0.05. ¿Por qué ese valor? Bueno, se les da el porqué. Si ustedes dividen 56.4 más 56.5 entre 2, la respuesta va a ser 56.45. Entonces, para no hacer la misma operación a ese resultado, sí, le van a poner el 5. Sí. Primero con los superiores. Vamos a empezar con eso y luego ya vemos qué onda con los inferiores. Entonces aquí serían 56.45. Luego 60.95. Luego 65.45. Luego 69.95. 74.45. 78.95 y por último 83.45. Ahora, ¿qué va a pasar con los límites reales inferiores? Bueno, este lo voy a dejar al último. Paso al segundo. Lo único que hago es jalar el valor que tengo en el superior de la clase anterior, en este caso 56.45, y lo anoto ahí. Pues anoto 56.45. Lo mismo voy a hacer con la clase 3. Tomo el valor superior de la clase 2, en este caso 60.95. Y así sucesivamente hasta terminar. Luego 69.95, 74.45 y 78.95. Ahora, este de aquí, lo único que voy a hacer es hacer esta simple resta. A 52 le voy a restar el 0.05, ¿sí? Que es el valor que me estuvo apareciendo para los límites reales. Entonces, si ustedes hacen la resta, pues les va a quedar 51.95. Y ese es el valor que vamos a anotar precisamente aquí, en el límite real inferior de la primera clase. 51.95. Recuerden, pueden pausar el video, checan lo que se hizo y ya le van avanzando, ¿sí? Váyanse haciendo sus propias preguntas, váyanse haciendo sus propias anotaciones, vayan anotando como ustedes lo vayan entendiendo, ¿sí? Y sobre todo, practiquen, practiquen, practiquen. Ahora, ya para terminar, vamos a obtener la marca de clase. La marca de clase vamos a trabajar de una forma simple. Lo que vamos a hacer es, voy a tomar precisamente estos números, o sea, los límites inferiores y superiores de cada clase, y las divido entre 2. Okay. Entonces, para lograr eso, lo que hacemos básicamente es una simple suma con su división, pero sin olvidar precisamente el uso de paréntesis, que en este caso es, para el primer ejemplo, abro paréntesis, 52 le sumo 56.4, cerramos entre 2. Así es como se debe poner en la calculadora. Si usted no lo pone con paréntesis, le puede marcar un error. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son las respuestas a cada uno de ellos. Entonces, empezamos con paréntesis, 52 más 56.4, cerramos paréntesis, dividimos entre 2. Y nos quedan 54.2. Y aquí le vamos a poner 54.2. Siguiente valor. Ahora voy a tomar los dos de abajo, que es la segunda clase. Por paréntesis. Luego 56.5 más 60.9. Cierro paréntesis. Lo divido entre 2 y me quedan 58.7. Entonces aquí le vamos a poner 58.7. Regresamos. Abro paréntesis.
sumo 61 más 65.4. Cierro paréntesis, divido entre 2 y me quedan 63.2. 63.2. Siguiente. Abro paréntesis. Ahora serían 65.5 más el 69.5. Cerramos entre 2 y nos quedan 67.5. 67.5. Seguimos. Abrimos paréntesis. 70 más 74.4. Cerramos entre 2 y el igual. Y nos quedan 72.2. 72.2. Vamos con el siguiente. Ahora va a ser 74.5 más 78.9. Cerramos entre 2. 76.7. 76.7. Último. Abrimos paréntesis. 79 más 83.4. Cerramos entre 2. Y nos queda 81.2. 81.2. Y con eso ya tenemos terminada nuestra tabla. Recuerden, si tienen dudas, pueden regresarse al principio, volver a empezar a ver todo el video, ir pausando. Si se perdieron aquí en frecuencias, que es lo más normal, vuélvanse otra vez con paciencia, ir quitando números, ir borrando, estar. Ahí es muy normal que se nos empiecen a perder números. Entonces, si no tienen alguna otra duda, nos vemos luego. Que pasen un buen día, una buena tarde o una buena noche.